chicos, una vez más al curso de tramitación bancaria en comercio exterior. Ya vamos por la cuarta semana de este curso. La primera unidad, el mercado bancario; la segunda unidad, operaciones bancarias; luego continuamos con las operaciones bancarias pasivas en la semana anterior, y en esta vamos a hablar sobre las operaciones bancarias activas. ¿Okay? En la unidad número 4 ya tienen la actividad grupal, que es la que hemos estado conversando en las clases que hemos tenido de videoconferencias por diferentes herramientas. Recuerden que los grupos habíamos dicho que se podían conformar de 4, pero hicimos un cambio y ahora pueden trabajar de 5 personas, 4 personas o 3 personas. Lo importante aquí es que sea en grupo, no trabajen de forma individual, porque es la manera como se ha planificado esta tarea para cumplir con el aprendizaje de la misma. Detalles allí están punto por punto de lo que se deben hacer, pero les puedo indicar que es un trabajo escrito y adicional deben subir una presentación. ¿Okay? Esta presentación puede ser una videoconferencia grabada de los participantes, puede ser una presentación en PowerPoint o cualquier otra herramienta que se mantenga ahorita mismo en la actualidad y ustedes puedan hacer su presentación. Dijimos que por lo menos mínimo de 2 integrantes del grupo participaran de esta presentación, y también dijimos que hay que hacer una conclusión por cada participante o integrante del grupo. Sabemos que el trabajo escrito es un trabajo completo, mantiene hoja de presentación, introducción, conclusión, biografía, o sea, todo lo que lleva un trabajo de una forma formal, y muy importante que se puedan colocar los integrantes del equipo en esta hoja de presentación. También dijimos que se puede subir una sola persona ambos trabajos, o lo puede subir 2 personas para mayor seguridad de que se ha recibido ambos trabajos. Pero de igual forma, o sea, estamos todavía en tiempo. Si a alguna persona no le llega la notificación a su correo de que la tarea ha sido calificada, ahí se va a percatar si hay algún tipo de anomalía pues con esto, y tiene la forma de cómo verificar. Detalles de grabar en vivo y los fondos que se escuchan a su alrededor. ¿Okay? Entonces, como les había explicado con respecto a la tarea, detalles punto por punto están establecidos en lo que sería la unidad educativa. Entonces, ya entrando en lo que es la unidad número 4, podemos decir que las operaciones bancarias activas son las que le dan la rentabilidad al banco una vez que él ya ha captado los depósitos por medio de las operaciones bancarias pasivas y las composiciones diferentes de capitales que él mantiene. Como todo negocio, ¿cuál es su razón de ser? Ofrecer servicios financieros para cobrar intereses por el uso de los mismos por parte de sus clientes. Entonces, hemos dividido, porque ahí en la unidad ya lo colocamos, las gamas de servicios que se ofrecen, por las cuales el banco cobra una tasa de interés por el servicio que presta. Entonces, estamos hablando de tarjetas de crédito, estamos hablando de préstamos personales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto, préstamos con una garantía, ya sea una garantía líquida o una garantía prendaria. También están los leasing y lo que sería factor. ¿Okay? Entonces, les defino brevemente estos productos. La tarjeta de crédito, como ustedes saben, es una línea de crédito rotativo. Se le da un límite al cliente basado en la capacidad de endeudamiento que él mismo mantiene, que es medir el ingreso que él tiene mediante un cálculo matemático. Allí se establecen los compromisos que el cliente tiene y se le da un límite de crédito. ¿Okay? El cliente debe pagar este límite todos los meses para poder tener siempre la disponibilidad del mismo. ¿Okay? Y lo más importante aquí, o recomendación con respecto a este producto, es que no se pague solamente la cuota mínima que le dice el estado de cuenta que le manda, porque si usted solamente hace abonos a lo que es esta cuota mínima y continúa haciendo uso de esta línea de crédito,
en algún momento no va a tener la disponibilidad de lo que sería la tarjeta, y en otras ocasiones estos pagos mínimos jamás van a amortizar a capital. Entonces se le va a acrecentar los intereses que usted va a pagar por el uso de esta línea. ¿Okay? Estos son tips con respecto a este producto. Bueno, los préstamos personales, lo que es préstamo de auto, préstamos hipotecarios, todos ellos están basados en cuotas fijas. ¿Okay? Por lo general las mensualidades no cambian, están pactadas ya sea en rendaje mercantil o en pagarés, y usted tiene una cuota a pagar mes a mes allí establecida. Ahora, no se quiere decir que usted no pueda hacer pagos extraordinarios, usted puede hacer pagos extraordinarios, pero por lo general hay una cuota fija en particular. En el caso de los préstamos personales existen dos formas de pago, ya sea pagos voluntarios o pagos por descuento directo. Si usted decide hacerlo por descuento directo, tiene la particularidad que va a depender del segmento en el que usted elabora o se mueve. Si estamos hablando de que usted es un asalariado de empresa privada, según las leyes de la República de Panamá, usted tiene hasta el 20% de capacidad de descuento. Si usted es del sector gobierno, tiene el 35%. Y si estamos hablando de un rentista o de un jubilado, estamos hablando del 50%. Que hay otros segmentos, por lo menos los empleados que trabajan en la CP, ellos tienen una variedad, como les digo, una capacidad muy particular que la da la misma institución donde laboran, que oscila entre el 40, 50%, pero ellos mismos te dicen cuánto es la capacidad de descuento de cada uno de sus empleados según el ingreso que mantienen. Todos los créditos que maneja la institución se hace una validación de nivel de endeudamiento, a excepción de los préstamos con garantía líquida. En los préstamos de garantía líquida, como usted ya tiene el dinero en la institución, ahí no vamos a verificar sus compromisos, tampoco le verificamos su historial de crédito, porque ¿cuál es la garantía? El dinero que ya usted mantiene en el banco. Pero todos los demás medimos el nivel de endeudamiento, y en algunos en particular vemos capacidad de descuento cuando se trata de que usted va a pagar estos por descuento directo, como sería en el caso de lo que es préstamo personal. ¿Okay? Los préstamos personales no mantienen ningún tipo de garantía. Usted presenta sus evidencias de ingresos una vez que se le hace la evaluación de que usted tiene la capacidad para pagar. Basado en eso, se le hace la cotización o el cálculo matemático de lo que sería el monto solicitado o lo que usted se le puede brindar como institución, porque algunas veces el cliente llega y dice, bueno, yo quiero tener 6.000 en mano, pero cuando se le hacen los cálculos respectivos no le sale 6.000 en mano. Bueno, le podemos dar 4.500, ¿le parece? En algún momento se le pudiera recomendar algún ajuste de repente de tasa para darle un poquito más, pero como siempre le digo, todo va a depender del ingreso que él mantiene y los cálculos que se le hagan, que en su mayoría están parametrizados en sistemas en cada institución financiera. O sea, muy pocos son cálculos manuales ya a esta altura, y el mismo sistema le da una cantidad de dinero que el cual el cliente podría recibir al momento de hacer la transacción financiera. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de préstamos de auto y préstamos hipotecarios, como les digo, ya esto tiene una garantía. En el caso de auto necesita un seguro de vida y el seguro de propiamente del vehículo por cualquier accidente que tenga una vez que se le entrega el vehículo al cliente y empieza a circular. Aquí se da una carta promesa. Se hace una evaluación del cliente igualito como en préstamo personal. Acá por lo general se solicita un abono para lo que es el vehículo. Esto sí ya va a oscilar de la institución. Están desde el 5, 10, 20, 30%. O sea, si el cliente quiere dar la mitad del vehículo, también el abono también lo puede hacer. O sea, lo importante es que el cliente cumpla con el mínimo que sugiere el banco. Si él quiere dar un adicional, mucho mejor, porque esto le baja la letra que él va a tener para pagar. Obviamente va a pagar menos intereses por el dinero que se le está prestando, y también pudiera tener un plazo más corto y terminar el vehículo sea suyo antes de lo previsto, o lo más pronto posible, que la persona que solamente hace abonos mínimos y tiene que esperar todos 6, 7 años lo que pacte el préstamo, ¿no? Eso más o menos es el rejuego que hay en el sistema financiero. Si usted tiene un buen abono, o sea, puede jugar con eso al momento de pagar intereses y el plazo que se le ofrece.
por ejemplo, por el caso de lo que sería el automóvil, y lo mismo pasa con las casas. En las casas ya muy pocas casas son al 0% de abono, en su mayoría hay que dar algún tipo de abono, gastos legales, comisiones para hacer escrituras. Lo mismo pasa con el auto, que también se hace algún tipo de escritura. Entonces esto tiene unos gastos allí que el banco se los cobra a los clientes para poder hacer la papelería propiamente de este tipo de productos, ¿ok? Entonces, en el caso, como seguíamos con los autos, se le da la carta de promesa mercantil al cliente y con esto él va a la agencia y retira el vehículo. Una vez que ella tiene su póliza de seguro y paga el abono. En el caso de lo que sería el préstamo hipotecario, este es un préstamo a largo plazo. Estamos hablando de plazos máximos hasta de 30 años por parte de los clientes. ¿Okay? Si el cliente desea un plazo menor porque tiene un abono, un ahorro que puede hacer y tiene una ley y se establece una letra que él considera que puede pagar en 10, 15, 20 años, también lo puede hacer. Pero es una gran mayoría de las personas lo toman a 30 años el préstamo hipotecario. Algunos préstamos hipotecarios gozan de intereses preferenciales dados por lo que es el Estado panameño, pero eso va a depender del monto de la vivienda que se compra y de que sea la primera vivienda. Hay reglas muy específicas por parte del gobierno para poder tener el servicio de lo que sería el interés preferencial. ¿Ok? Entonces, pero aquí también tenemos un seguro de vida. En el caso de los préstamos hipotecarios pueden haber 2 y 3 dueños de lo que sería al momento de aplicar, así que cada uno de ellos tiene que tener su póliza de vida. Adicional, hay seguro para lo que sería la vivienda y seguros principalmente de incendio que deben verificar o deben dentro de sus cláusulas contener todos los detalles que la aseguradora cubre al momento de un siniestro para efectos de la vivienda, porque recordemos que tanto el auto como la vivienda son del banco hasta que usted no cancele. Entonces, por eso es que tienen que tener estos seguros que le garantiza o le da una garantía al banco. Ahí él está minimizando su riesgo crediticio, su riesgo de liquidez, y lo hace por medio de estos seguros si es que sucediera algún tipo de eventualidad con ambos bienes. ¿Okay? La otra manera de él medir su riesgo es viendo las capacidades que tiene el cliente para pagar. Obviamente estamos hablando de una hipoteca a 30 años donde el cliente puede mantener muchas fluctuaciones en sus ingresos, muchos cambios de empleo, situaciones por lo menos como lo que está pasando ahora, que no se sabe si algunas personas van a continuar con sus empleos, pero a lo largo del año de la vida de este préstamo, el cliente siempre debe buscar la manera de cómo poder afrontar las letras, y si no pudiera hacerlo, bueno, hablar con la institución para hacerle algún tipo de reestructura. Lo importante es que no pierda la vivienda y pueda seguir pagando las letras que ameriten de este producto en particular. ¿Okay? Entonces hablamos de tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de auto, préstamos hipotecarios y nos vamos a lo que es leasing y factor. El leasing es una palabra extranjera que se ha adoptado propiamente y la conocemos así, pero nosotros diríamos acá un arrendamiento financiero. ¿Okay? Entonces el arrendamiento financiero o leasing, como su palabra lo dice, arrendamiento es eso. Aquí en Panamá existe el arrendamiento financiero de vehículos y de lo que es equipo en particular. También hay arrendamiento financiero inmobiliario, pero los bancos utilizan más el arrendamiento que tiene que ver con vehículos y de equipos. Cuando hablamos de equipo, estamos hablando de personas que lo utilizan comercialmente. Yo hago un arrendamiento financiero con el banco para comprar unas máquinas expendedoras de café, colocarlas en diferentes oficinas públicas o en escuelas o en universidades, y yo tengo ese contrato. Yo voy siempre a estar revisando las máquinas, cómo están, que el producto esté correcto, que la gente me esté pagando, retiro el dinero y pago mes a mes al banco el dinero que él me prestó por el alquiler de las máquinas. Disculpen ustedes que estoy difónica, con las máquinas expendedoras de café. ¿Okay? Eso es una manera de
de hacer un arrendamiento financiero. La otra opción que se puede hacer también es el arrendamiento financiero de vehículos. En vez de comprar un préstamo de auto, usted hace un arrendamiento financiero de un vehículo, y este vehículo tiene ciertas condiciones con respecto al Estado panameño, de que tiene la excepción de que no paga FESI, tiene algún tipo de descuento al momento de hacer su declaración de renta. Entonces es más rentable comprar un vehículo por medio de un arrendamiento financiero, porque usted se ahorra el estar pagando este 1% adicional que se le pone cuando usted compra el préstamo de auto, adicional a la tasa de interés que le brinda la institución financiera. Entonces es de los beneficios que se tienen. Ya como usted sabe, como es un arrendamiento, al final del contrato usted puede devolver el vehículo o quedarse con él. En su gran mayoría, bueno, la gente sí se queda con el vehículo o lo puede revender para comprar un vehículo más nuevo. O sea, todo depende de las condiciones que se tenga, pero eso es cómo funciona lo que sería el leasing financiero o arrendamiento financiero. Cuando hablamos de factoring, el factoring en particular es una compra de facturas. ¿Okay? Este sí funciona mucho a nivel comercial. Muy pocas instituciones financieras tienen este servicio. No es un servicio muy explorado, lo que se pueda decir aquí en Panamá, y funciona más que todo para el sector construcción. ¿Okay? Hay otros sectores que también pueden trabajar con él, pero en su gran mayoría es el sector construcción, que es el que tiene facturas pendientes por cobrar por proyectos y de infraestructura que haya hecho. Y si su cliente o su proveedor se está demorando mucho para pagarle, él va a la institución y pacta con ella para que se le haga un abono. El abono puede depender del 60, 80, o sea, la compra de la factura que hace el banco, que depende de los procedimientos del banco. El banco te puede adelantar y tú sigues con tu gestión de cobro, o el mismo banco se encarga de cobrar. Hay algunas instituciones o intermediarios financieros que no son bancos, pero que se dedican a este tipo de trabajo de factoring, y ellas sí hacen per se la gestión de cobrar. Acá en el banco lo que se hace más bien es que se te da un adelanto. La garantía es la factura, y obviamente cuando el cliente recibe el pago, él está obligado a pagarle al banco el dinero que se le adelantó, más los intereses y gastos que tenga que pagar en su momento, ¿no? Que eso va a depender cuál es la transacción que haga el cliente con el banco. Si le da el 80, si el cliente pierde el 20, pierde el 10%. O sea, eso depende de cada política interna de la institución financiera. ¿Okay? Entonces podemos decir que condiciones de los préstamos, independientemente del préstamo que sea, todos los préstamos tienen casi las mismas condiciones, que son el importe del préstamo. El importe del préstamo es el monto del préstamo que tiene el cliente per se, porque como les decía, el cliente llega a la institución y dice: quiero un monto de $5,000 y es lo que yo quisiera tener en mano. Pero si es la posibilidad de darle los 5,000, cuando el cliente va a ver el importe del préstamo, no debe $5,000, debe $6,500, $7,000, porque ya allí se le puso lo que son los gastos de manejo y las comisiones que va a cobrar el banco. La tasa de interés no está per se allí. ¿Por qué? Porque acuérdense que en Panamá el interés se cobra sobre saldo, o sea que es mes a mes que usted va pagando la tasa de interés. Si usted paga este préstamo antes del plazo que usted pactó con el banco, hasta ahí usted paga intereses. No se paga como se paga en las financieras, que ya los intereses están calculados a lo largo del tiempo. ¿Okay? En los bancos los intereses se pagan sobre saldo. Si usted en el momento que va debe 4,500, se le tasa el interés en ese momento de los 4,500 y lo pagó. No hay una devolución de intereses, porque los intereses se cobran sobre saldo. ¿Okay? Seguimos allí en las condiciones del préstamo. Importe del préstamo, que es propiamente el monto. La tasa de interés, que eso ya lo hemos mencionado en muchas clases, que es el precio del dinero en el tiempo. Siguiendo allí tenemos lo que es el plazo. Todos los préstamos tienen que tener un plazo, hay que pactarlo allí. Los plazos mínimos o máximos, eso está dentro de cada política de crédito de la institución financiera. La letra mensual puede ser
fija o la cuota, en este caso, puede ser fija o también puede ser una sola cuota, porque hay préstamos que son pagaderos también al vencimiento, como el caso de los préstamos prendarios, y usted puede tener una sola cuota solamente a pagar, y en ese momento usted va y paga la cuota completita. O hay clientes que tienen cuotas mes a mes, entonces eso sí son las letras mensuales o de lo que sería el préstamo que usted mantiene. Otra de las condiciones que tienen los préstamos, estamos hablando de lo que es la retención de FESI, que como les he dicho, todos los préstamos mayores a $5.000 tienen que pagar esta retención de FESI. Está el banco obligado a cobrárselo al cliente, a colocárselo dentro de lo que sería la prenda mercantil o del pagaré. El cliente está notificado de eso, y el hacer el reporte mes a mes a la superintendencia de banco, que es la encargada de manejar estos fondos para el destino que se le tiene, que tiene que ver algo con el sector agropecuario, y la otra parte creo que va ahora a interés preferencial. Pero ya eso es algo interno del mismo estado. El banco solamente se obliga a cobrarlo y a reportarlo mes a mes para no incurrir en ningún tipo de multas, por así decirlo. ¿Okay? Entonces habíamos dicho importe del préstamo, tasa de interés, letras mensuales o cuotas, lo que es el FESI, gastos y comisiones es lo que sigue. ¿Okay? Cuando hablamos de comisión, es la comisión de manejo que cobra el banco por hacerle a usted el préstamo. Y cuando en los gastos, allí podemos incluir gastos de notaría, gastos que tienen que ver con lo que sería timbre, o sea, propiamente los gastos que genera crear el préstamo. ¿Okay? En el caso de lo que son los préstamos de hipoteca y de auto, tienden a tener unos gastos más altos, porque le digo, están los gastos de escritura, que eso tiene que ver con, de repente, con alguna confección de un documento público, abogado, presentación en el registro público. Entonces esos tienen un poquito, sus gastos son un poquito más altos, pero todo eso se le traslada al cliente porque él es el que está solicitando lo que sería el crédito. ¿Okay? Entonces estas son más o menos las condiciones que pueden mantener todo lo que serían los préstamos allí, para definirlos como tal. Como temas adicionales, pues bueno, les puedo decir que todos los préstamos tienen que tener un seguro, ya sea un seguro de vida, un seguro de fraude, en el caso de lo que es el vehículo propiamente, para verificar las condiciones del vehículo dentro de una colisión, y también que se puedan hacer pagos a terceros si hubiera algún tipo de colisión con otra persona o alguna persona falleciera. Entonces todas estas cosas están incluidas dentro de este seguro. En el caso de las viviendas tenemos, bueno, el seguro de la misma vivienda per se, que tiene que ver con si tuviera algún tipo de incendio o algún tipo de eventualidad en la casa. Entonces esto lo cubre por medio de lo que serían los seguros. Así que todos los préstamos tienen seguro, a diferencia, como siempre les digo, de los préstamos prendarios líquidos, que esos allí se entiende que no hay ningún tipo de riesgo y que se tiene el dinero allí, así que no se le pide al cliente que tenga un seguro, ni siquiera de vida. O sea, solamente con la garantía del depósito se le hace el crédito al cliente. ¿Okay? Entonces, otro de los temas que habíamos mencionado allí era el hecho de lo que es el historial de crédito. En Panamá tenemos, mejor conocida como la APC, que la APC es una institución totalmente autónoma que recopila toda la información crediticia de todas las personas que están en la República de Panamá, ya sean panameños o residentes extranjeros en la República de Panamá, que han empezado a tener movimiento de crédito, están registrados en lo que es la APC, y de esta manera los bancos se sirven. Todos los bancos están agremiados, pagan una cuota para poder verificar lo que son los servicios financieros que ella les ofrece, y de esta manera ellos se sirven para verificar individualmente a cada persona. Basado en el comportamiento crediticio que reportan las personas en esta base de datos que tiene la APC, es que se hacen las aprobaciones de los créditos, o en todo caso el rechazo de el mismo.
Entonces es muy importante que el cliente mantenga un buen comportamiento de pago en lo que sería la APC. Lo ideal allí sería que el comportamiento del cliente oscile de 0 a 2, ¿okay? Y estamos hablando de que en 2 hay días de atrasos, pero eso es más o menos el estándar ideal que piden casi todos los bancos. Ya cuando estamos hablando de que va 3, 4, 5, o sea, ya estamos hablando de morosidades que pasan más de 31, 32 días, entonces ya esas son alertas financieras y hace que usted ya no califique para un crédito. ¿Ok? O sea, esa es otra de más o menos las instituciones de las que se sirven los bancos para tomar una decisión cuando estamos hablando de otorgar sus operaciones activas. ¿Okay? Allí también le subí un material que es sobre la ley 81. La ley 81 regula propiamente lo que es la tarjeta de crédito. ¿Okay? Se podría decir que es uno de los productos que tiene una ley como tal. ¿Por qué? Porque hubieron unos malos usos con respecto al crédito, entonces se sugirió hacer esta ley para hacerle una ayuda a los clientes. Pero adicional a esta ayuda, esta ley habla todos los detalles del contrato de tarjeta de crédito, habla todos los deberes que tiene el cliente y los derechos que también mantiene. También indica las condiciones mínimas que debe tener el plástico para visualizar por parte del cliente. Y adicional habla de la opción esta que se tiene de que el cliente, cuando llega un momento en que solamente paga las cuotas mínimas, que era lo que les había comentado, y requiere cancelar la deuda porque ya se ha convertido en una deuda que no puede pagar como en un abono grande, fuerte, para bajar y tener la línea abierta, se le sugiere al cliente, si él quiere, que cambie la condición de la ley 81 a un préstamo personal. Con el préstamo personal, él sí tendría una cuota fija. Esta cuota fija le da el beneficio de poder amortizar a capital y a intereses. ¿Okay? Esto sería un beneficio para el cliente, pero en algunas situaciones, cuando el cliente hace este tipo de condición, se le pone que a veces está en arreglo de pago. Entonces esto ya como que daña a veces el historial de crédito del cliente. Lo ideal sería que no se le pusiera ningún tipo de observación cuando se hace el reporte en APC, pero suele suceder, porque ¿qué pasa? Si es verdad, el cliente hizo algún tipo de arreglo, cambió su condición porque tiene en el momento una situación difícil de repente y no tiene ahorita mismo las opciones para pagar todo lo que utilizó en un solo pago. Entonces él está cambiando la forma de la tarjeta, que es una línea de crédito abierta, la está cambiando a una condición de un préstamo donde va a tener cuotas fijas con un plazo. ¿Okay? Aquí la ley también da más o menos los plazos máximos que se pueden dar. No pueden ser plazos muy altos. Suelen ser plazos que oscilan entre 36 y 40 meses, por allí más o menos lo que se da. Entonces, si la tarjeta de crédito tiene un límite muy alto, las letras pueden ser bastante altas y realmente no están ayudando al cliente. Entonces, ahí hay ciertos detallitos que se deben afinar y va a depender del banco las posibilidades que le dé al cliente para cancelar. Entonces, por eso es que mucha gente mejor opta por solicitar un préstamo personal y con el préstamo personal pagar las tarjetas o amortizarlas, que irse a lo que le especifica la ley 81. Pero en teoría eso es lo que dice la ley que regula per se lo que es la tarjeta de crédito. En el caso del factoring, bueno, está regulado por el Código de Comercio, no tiene una ley per se, como les dije. Este es un servicio que no ha sido muy explorado dentro de lo que es el sector financiero y no todos los bancos lo tienen en particular. El arrendamiento financiero sí tiene propiamente también una ley, porque tiene ciertos beneficios, como de que no paga FESI, se puede hacer como les digo, la excepción al momento de hacer tu declaración de renta. Entonces ahí él sí tiene punto por punto qué es, cómo se aplica, en qué casos no se aplica, o sea, lo que es el caso de lo que es el arrendamiento financiero.
cuando estamos hablando de los otros pues préstamos regulados totalmente por el decreto ejecutivo 52 y muchos acuerdos bancarios que hay con respecto a minimizar el riesgo de crédito en particular. Es allí donde habla más bien es la forma de cómo otorgarlos, no de cómo regular producto por producto per se, por así decirlo. Así que es más o menos lo que hay en regulaciones de esos productos en el mercado local. El otro puntito que les quería hablar era acerca del interés preferencial, que también ahí se lo había mencionado, que eso también es algo internamente en la República de Panamá, es un beneficio que da el Estado panameño con respecto a las tasas de interés que se ofrecen en las hipotecas. Una parte la paga el Estado panameño y otra parte la paga el cliente, ¿ok? O sea, el descuento que le hace la institución financiera, que esto es para incentivar a los clientes a comprar sus viviendas, ¿ok? Allí yo creo que hemos abarcado aquí en este video todo más o menos lo que tiene que ver relacionado con las operaciones bancarias activas. En la conferencia que hagamos ya cuando los tenga a ustedes allí, ahí ampliaremos más sobre lo que tiene que ver con este tema, y de igual surgirán preguntas y por parte de ustedes, y se darán las respectivas respuestas sobre todas las dudas que mantengan con respecto a la unidad número 4 y el tema per se. Saludos y espero verle pronto.